Estuvimos planteándonos algunos objetivos, ¿recuerdan? Y dentro de los objetivos teníamos el conocer la importancia de estudiar el principio regulador de la adoración dentro de nuestra iglesia local para una correcta adoración a Dios. Y es importante ahora que vamos a la segunda unidad de este estudio, que podamos recordar un poco estos objetivos para que no podamos perder el norte de lo que estamos tratando de hacer como iglesia. Además, el hecho de que no solamente podamos conocer, sino que como iglesia podamos asimilar. Eso quiere decir que podamos rumiar, que podamos meditar, que podamos, como los bereanos, ir a la palabra y poder discernir si lo que estamos aprendiendo es conforme a las Escrituras, y de esa manera también poder llevarlo a una práctica correcta, a la obediencia. Además, en el segundo objetivo específico leemos destacar el contexto histórico de la herencia reformada, y eso fue lo que estuvimos haciendo en la primera unidad, ¿cierto? Estuvimos viendo un poco de historia, un poco de cómo se desarrolló las diferentes posturas, el principio normativo, el principio regulativo, también mirábamos un poco el principio eclesial, y lo que era también el pragmatismo, ¿verdad? Entonces así pudimos ir viendo poco a poco, conociendo un poco como el fundamento histórico, los principios bíblicos de manera general que pueden avalar el hecho del principio regulador. Y el día de hoy vamos a continuar con la segunda unidad, que se llama las partes de una adoración formal de la iglesia. Y ciertamente esa segunda unidad está basada, como ustedes pueden ver, cada uno de los temas está basada en Hechos 2:42. Y vamos a tratar de desarrollarla esta mañana. Vamos a ver cómo nos va con el hecho del tiempo, ¿verdad? Pero no es que vamos a hacer un estudio exhaustivo de cada uno de los elementos, sino que vamos a ver el fundamento que encontramos en Hechos 2:42 para que de ahí podamos partir a la tercera unidad en adelante, donde vamos a desarrollar en cada unidad cada uno de estos elementos de manera detenida. Y bueno, cabe mencionar de que yo voy a tomar principalmente esta lección del libro de San Waldron, cómo pues deberíamos adorar, que él es el que plantea estos 5 temas. En primer lugar, el contexto de Hechos 2:42. En segundo lugar, el carácter de Hechos 2:42. Luego, la centralidad, la clasificación y finalmente los componentes. Y alguno puede decir, pero ¿cómo va a hablar todas esas cosas del mismo versículo? Calma, vamos poco a poco. Bien. Primero, vamos a hablar un poco acerca de el contexto del versículo 42 del libro de Hechos 2. Y en alguien que lo pueda leer para todos, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias, hermano. Si nosotros vamos directamente a este versículo sin poder ver un poco del contexto de este versículo, pues podríamos tomar conjeturas muy apresuradas. Así que en primer lugar vamos a ver un poco más acerca del Hechos capítulo 2, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los eventos más grandes que ocurre en Hechos capítulo 2, que es representativo, que es muy conocido, que es algo que es muy llamativo? La conversión de los... Ok, la conversión de los primeros creyentes de manera pública, y el pastor decía Pentecostés, ¿verdad? Y bueno, ciertamente los dos tienen mucha razón. Hechos capítulo 2 narra el evento de Pentecostés, ¿verdad? Recordemos que el capítulo 2 de Hechos está seguido del primer capítulo, ¿verdad? Estamos viendo cómo el Señor Jesús está mandando a los discípulos a ser testigos, su ascensión. Ahora nosotros vemos el capítulo 2, vemos Pentecostés, y muchos dirían que en Pentecostés, Hechos capítulo 2, nace la iglesia cristiana, ¿sí o no? Algunos dicen, bueno, con la venida del Espíritu Santo, con el derramamiento del Espíritu Santo, nace la iglesia cristiana, y eso podría decirte que antes de eso no existía la iglesia de Dios, ¿sí o no? A ver si lo baraja un poquito mejor. Cuando las personas afirman solamente que a partir de Hechos 2 en Pentecostés nace la iglesia cristiana y nace el pueblo de Dios como seleccionado, como escogido, que creen en Cristo Jesús, entonces pareciera que antes de Hechos capítulo 2 la iglesia como tal no existe.
Y realmente ahí nosotros podríamos tomar una postura dispensacionalista. La postura dispensacionalista afirma de que antes de eso está Israel, el pueblo de Dios, y después de Pentecostés ahora es la iglesia, como si fuera otro pueblo totalmente distinto, o como que Dios tuviera dos pueblos. Y eso realmente, a la luz, ¿verdad?, de la teología pactual, realmente es un error realizar esa afirmación tan distintiva o divisiva en cuanto a dos pueblos, porque realmente nosotros creemos de que hay un solo pueblo de Dios, un solo pueblo del pacto de la gracia y una sola iglesia que está compuesta por los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Bueno, mi tarea ahora es desarrollar esto para ustedes, ¿verdad? Entonces no hay dos pueblos, no es que hayan dos iglesias, no es que hay dos caminos para salvación, hay un solo camino, hay un solo pueblo, y eso lo vamos a ver ahora mismo. En el capítulo 26 de la Confesión, que habla acerca de la iglesia, cuando decimos la confesión ya saben que es la CBFL 1689, o sea, la Confesión de Fe de Londres de 1689. En el capítulo número 26 nosotros encontramos acerca de la iglesia y ahí leemos lo siguiente: la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Y continúa. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos, y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes del Adán caído que son salvados obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Bueno, y eso es mucho para digerir, ¿verdad? Pero básicamente lo que nos está diciendo este inciso de la confesión es que la iglesia es católica. Y bueno, no nos estamos refiriendo con el término católico al tema de la iglesia católica romana, sino al hecho de que es universal. La iglesia está compuesta por todos aquellos que han sido elegidos por Dios como objetos de su gracia bajo Cristo. Son reunidos bajo Cristo. Recordemos que cuando decía que no hay una distinción entre el Israel y la iglesia del Nuevo Testamento, neotestamentaria, o nosotros ahora como creyentes en el Nuevo Testamento, es que tanto aquellos del Antiguo Testamento creyeron en la promesa de un Salvador, de un Mesías, porque Dios les dotó de esa fe. Así nosotros ahora vemos hacia atrás y creemos en el Mesías que ya vino y se encarnó y habitó en medio de este mundo. Pero ambos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, creemos en la misma promesa. Unos en una acción de futuro, una profecía, un anunciamiento, y otros en vista del pasado, un hecho que ya ocurrió o se materializó. Pero ambos no nos consideramos ser salvos por nuestras obras, sino por la fe en Cristo. Así que Dios ha elegido un pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, para revelarles a Cristo, para mostrarles esa promesa y también para hacerlos parte de su pueblo escogido. Además de eso, nos hablaba la confesión de que hay una relación pactual. Recordemos de que tenemos el pacto de redención. Y el pacto de redención es el pacto intritrinitario que fue realizado entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo antes de que todo lo que está creado fuese creado.
Así que el pacto de redención tiene que ver con el decreto de Dios, tiene que ver con la voluntad soberana de Dios antes de toda la creación. Pero además de eso, también tenemos el pacto de obras. Sabemos de que en el Génesis, aquí se menciona al primer Adán, Adán tenía un pacto de obras que fue dado por Dios. Le dijo que si obedecían, entonces tendrían vida eterna. Pero desobedecieron y por lo tanto ahora todos nosotros hemos pecado en Adán. Y por eso Dios no es que Dios desarrolló ahora un plan secundario, sino que su plan redentor inicial, como siempre fue ejecutado y es realizado a través del pacto de gracia. Así que en ese pacto de gracia, ahora no es porque nosotros podamos obedecer, porque no podemos, sino porque por medio de la gracia de Dios mostrada a través de Jesucristo para nosotros es que podemos alcanzar esa promesa de salvación a través, dice aquí, de la simiente de la mujer. Y sabemos que esa promesa está desde Génesis 3:15, ¿sí o no? El protoevangelio anuncia que de la simiente de la mujer vendría un Salvador. Así que ese anunciamiento desde Génesis capítulo 3 hasta en el Nuevo Testamento, cuando vemos la encarnación de Cristo, es el mismo fundamento. Solo que por supuesto ahí nosotros vemos que en este pacto de gracia, ahora nosotros, permítame aquí, entonces, tanto los descendientes de Adán en el Antiguo Testamento como los descendientes de Adán ahora en el Nuevo Testamento y en nuestros días, somos alcanzados y somos salvados. Ahí dice, obtienen vida y bendita inmortalidad. ¿Por medio de quién? Por medio de la gracia de este pacto, dice arriba, ¿verdad? Así que con eso nosotros podemos ver de que realmente en Hechos capítulo 2 lo que estamos viendo es sí, el derramamiento del Espíritu Santo, pero no crea un pueblo distinto, sino que marca una constitución pública de la comunidad del nuevo pacto. En síntesis, por ejemplo, no sé si voy a dar un ejemplo para que podamos familiarizarnos. Uno puede inaugurar un negocio en una fecha específica y luego celebrar el aniversario de ese negocio, pero eso no quiere decir que ese día nació el negocio. Primeramente las personas se pusieron de acuerdo, pudieron haber comprado materiales, o sea, ellos habían determinado que abrir un negocio y pudieron haberlo incluso abierto de cierta manera, acomodar las cosas, empezar a vender y luego inaugurar ese negocio. Pero eso no quiere decir que en ese momento nació el negocio. El negocio nació desde que fue concebido, desde que fue pensado, desde que fue planeado. Asimismo, nosotros vemos cómo Dios desarrolla ese anunciamiento de ese nuevo pacto en la sangre de Cristo, el Cordero, que ya había sido anunciado. Y eso lo hemos estado viendo en Isaías, cuando nosotros miramos la profecía de ese Mesías que vendría. Y es descrito, y ya era algo que delante de Dios ya había sido decretado. Solo que en el tiempo se ejecutó conforme a la voluntad de Dios por medio de su providencia. Así que ahora nosotros lo que vemos es que aquellos que el Señor desea que sean mostrados en este evento de Pentecostés, que dicho sea de paso, Pentecostés era una festividad judía o del pueblo de Israel que ya se celebraba con anterioridad. Y nosotros sabemos de que esa fiesta de Pentecostés era realizada 50 días después de la fiesta de la Pascua. ¿Me están escuchando? Ok. Entonces ahí nosotros vemos que el cumplimiento de lo que Dios había anunciado en Joel, capítulo 2. Dios había anunciado que derramaría de su espíritu, ¿verdad? Entonces, permítame. Ok, y vamos a utilizar un versículo en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 7, versículo 38, que dice de la siguiente manera. ¿Alguien que lo quiera leer para nosotros, por favor? Ahí lo tengo en pantalla si quieren. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres,
y que recibió palabras de vida que dar. Amén. Ahí nosotros vemos que se está nombrando a Moisés, obviamente en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y ahí ese que está dando el discurso en Hechos capítulo 7 es Esteban. Esteban está haciendo una teología bíblica histórica redentiva. Yo sé que suena muy pro ese nombre, ¿verdad? Es una teología bíblica porque está haciendo un hilo conductual entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como una sola historia de redención, pero está regresando hasta Moisés y luego va a seguir adelantando hasta llegar a Cristo. Entonces es una teología bíblica porque no está haciendo una división, sino que está uniendo toda la escritura como un conducto, de manera breve por supuesto en su discurso. Además es histórica porque está narrando acontecimientos, está haciendo referencia a acontecimientos, pero también es redentiva porque finalmente está apuntando a la redención, en ese pacto de redención del Dios Trino. Así que esta exposición de Esteban en Hechos capítulo 7 es una teología bíblica, histórica y redentiva, que finalmente culmina en el versículo 60 cuando muere apedreado. Después de realizar esa exposición ante ellos, muere apedreado. Pero sabemos que Dios lo ocupa, ese acontecimiento de su muerte, como el inicio de la gran persecución que Dios había anunciado a través de Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8, de que le serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y Dios ocupa providencialmente la muerte de Esteban como un martirio para poder mostrar como el inicio de esa persecución, para que se cumpliese lo que él había anunciado. Pero allí, en Hechos capítulo 7, versículo 38, estamos viendo cómo Esteban está mencionando en ese versículo a Moisés. Y una cosa interesante que él muestra es que cuando vamos al griego interlineal, en la parte donde dice en la congregación, ¿se acuerdan? Aquí dice, este de aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Esa palabra congregación que está utilizando ahí es la palabra eclesía, que significa asamblea o congregación. Así que la palabra eclesía, que realmente el significado mejor utilizado sería una asamblea convocada. Una asamblea convocada. Los llamados afuera. Es decir, como que nosotros estemos aquí reunidos y que llamen a 2 o 3 allá afuera. Es decir, hay una asamblea distintiva, convocada, que sale de en medio de un pueblo. Y es ahí donde nosotros entendemos de que se deriva la palabra que nosotros conocemos hoy en día como la palabra iglesia, de la palabra eclesía, o una santa asamblea convocada por Dios. Así que, gracias, mamá. Israel no era una realidad civil solamente. No es que Israel era solamente un pueblo étnico que Dios había determinado para mostrar su ley, su pacto y todo eso, sino que realmente Israel, el verdadero Israel, es la asamblea convocada por Dios. El pueblo escogido por Dios, el pueblo redimido por Dios, la asamblea, el grupo de personas que es llamado a convocarse delante de Dios por sus propósitos divinos. Así que esto demuestra, este versículo, solamente voy a tomar uno por cuestiones de tiempo, pero hay muchos que nosotros podemos considerar para ver el sentido que Dios tiene en el Nuevo Testamento. Ahora Esteban dando esta teología bíblica y está demostrando la unidad del pacto de gracia antes y después de Cristo. Gracias, tesoro. Antes y después de Cristo. Porque nosotros vemos de que también en Hebreos se nos habla del salón de la fama, como decimos, de la fe, ¿verdad? Y ahí menciona a Abel, menciona a David, menciona a otros. Y nos dice, pero ellos fueron antes de Cristo. ¿Cómo es que fueron salvos?
¿Por qué Dios los muestra allí? Bueno, porque realmente no es que la iglesia ahora es exclusiva, la iglesia neotestamentaria, sino que Dios ha tenido un pueblo. Y en la definición del credo de Niceno-Constantinopla, ustedes pueden ver que la definición de la iglesia dice: la iglesia es una, santa, católica. Y esas características de la iglesia significa que es una, porque Dios considera, o nosotros podemos entender, que la iglesia está conformada por el grupo de creyentes escogidos por Dios desde la fundación del mundo. Antes de Cristo y después de Cristo, un solo pueblo. Cristo murió por los pecados de nosotros, como una iglesia neotestamentaria o posterior al Nuevo Testamento escrito, pero también murió por David y murió por su pueblo. Así que esto demuestra esa unidad del pacto de gracia antes y después de Cristo. Así que Pentecostés en sí mismo no es el nacimiento de un nuevo pueblo, sino la manifestación pública del mismo pueblo del pacto en su etapa neotestamentaria. Es decir, es una etapa. Recordemos que ciertamente la Biblia es la revelación de Dios, ¿sí o no? La voluntad de Dios, el decreto de Dios revelado hacia nosotros, la revelación progresiva. Pero lo que es cierto para nosotros es que hoy en día tenemos toda la Biblia. Pero recordemos de que Dios se fue revelando a su pueblo año tras año, cientos de años de distancia entre un acontecimiento y otro por su voluntad divina. Así que Dios no cambió, solo que Dios se fue mostrando. Lo que para muchos era una profecía y que a veces no entendían, para nosotros ahora ya es revelado. Pero ciertamente nosotros vemos de que Pentecostés es un evento maravilloso anunciado por Dios. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, habla de que en los últimos días derramaría de su espíritu sobre toda gente, no solo sobre los reyes, no solo sobre los sacerdotes, no solo sobre los profetas. Recordemos de que en el Antiguo Testamento ungían con aceite a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Pero ahora, y eso también simbolizaba la llenura o el Espíritu Santo sobre ellos, pero ahora en Joel capítulo 2 se profetiza de que Dios iba a derramar su Espíritu no solo sobre ellos, sino también sobre su pueblo. Y ahí están hombres, mujeres, incluso jóvenes o niños, si el Señor le place salvarles a temprana edad. En Ezequiel capítulo 36 y 37 habla de que se os dará un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón nuevo, un corazón de carne. Y esa era una profecía también, que nosotros vemos cumplida a través de Hechos capítulo 2. Jeremías 31, el 31 al 34, habla del nuevo pacto, que ya no solamente será escrito en piedra, sino escrito en la mente y en el corazón. Y Juan, capítulo 14 y capítulo 16, capítulo 1, sí, nos habla de la promesa del Espíritu Santo que vendría a acompañar y guiar a su pueblo. Estaría con ellos y en ellos. Y eso, por supuesto, marca ahora la presencia continua de Cristo en la iglesia, en su pueblo, después de su ascensión. Así que nosotros estamos viendo cómo Dios ahora está mostrando esta etapa neotestamentaria de su pueblo, de su iglesia. Por supuesto, hay ciertos cambios, hay ciertas cosas que Dios había prometido y que ahora se cumplen. Y eso es parte de la revelación divina. Y pensando en eso, podemos dividir Hechos capítulo 2, siempre hablando del contexto, ¿verdad? De Hechos capítulo 2, en algunos como espacios, ¿no? Que nos habla este capítulo. Primero, del versículo 1 al versículo 4, nos habla o nos narra el hecho del derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende.
Ya les había comentado que fue profetizado en Joel y además en otros pasajes. Hechos capítulo 2, versículo 17, cita a Joel, dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Versículo 18, en aquellos días derramaré de mi espíritu. Pero también este derramamiento del Espíritu Santo nos habla de que los discípulos que estaban reunidos ahí fueron llenos, dice, del Espíritu Santo. Y ya no es solamente una presencia que venía y estaba temporalmente, sino que fueron llenos, y nos habla de una llenura interna, constante, del Espíritu Santo en los creyentes. En segundo lugar, vemos la segunda sección del versículo 5 al versículo 13. La iglesia comienza a hablar a las naciones. Y yo sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, la iglesia está hablando en otras lenguas, ¿verdad? Lenguas angelicales y lenguas... No. Realmente lo que la Biblia nos dice ahí, describe, es que cada uno le escuchaba hablar en su propio idioma. Así que las personas están hablando ahí. Ahora la iglesia está profetizando, está hablando, está anunciando el evangelio en la propia lengua en cada uno de los idiomas de los peregrinos que están reunidos en ese lugar. Y eso, mis hermanos, una vez más nos ayuda a ver cómo el plan de redención completo de Dios está conectado. Dígame, ¿cuál era una de las misiones para Israel? Ser luz a las naciones. Ellos tenían que ser ejemplo, tenían que guardar los mandamientos de Dios y ser luz a las naciones. Pero fallaron porque se mezclaron en el paganismo, fallaron porque pecaron con idolatría a los otros pueblos. En vez de ellos mostrar al Dios verdadero, ellos fueron en pos de otros. Ahora, el mismo pueblo de Dios, ahora en la iglesia neotestamentaria, también son llamados a cumplir esa misión divina. ¿De qué? De comenzar a testificar y ser testigos en todas las naciones. Y recordemos la promesa hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. En Cristo Jesús y a través de su pueblo, que es su iglesia, que es su cuerpo, serían benditas todas las naciones. La tercera parte de los versículos 14 al 36, Pedro interpreta teológicamente lo que está sucediendo. Pedro mira lo que está cumpliéndose y se para y predica predica lo que antes había ocurrido y lo que antes había sido anunciado, y predica el evangelio. Él interpreta de manera teológica todo lo que Dios ha hecho a lo largo de estos acontecimientos. Y aquí la iglesia es edificada a través de la predicación de la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y bueno, a partir de los versículos 37, ay, me perdonan. A partir de los versículos 37 al 41, que es el contexto más cercano de nuestro pasaje, dice que se forma la comunidad visible del nuevo pacto. Es decir, que la iglesia del nuevo pacto, la iglesia neotestamentaria, de los discípulos, de los creyentes, de los cristianos, ahora viene a tomar una forma visible, una comunidad visible. Y en eso nosotros podemos resumir que la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, produce frutos claros. En primer lugar, trae convicción de pecado. La predicación fiel y el derramamiento del Espíritu Santo trae convicción de pecado. En segundo lugar, un arrepentimiento verdadero. En tercer lugar, fe en Cristo. Y en cuarto lugar, el bautismo como una señal pública de la unión con Cristo y entrada al pueblo visible. Esas son las cuatro cosas que vemos en los versículos 37 al 41. Trae la predicación de la palabra y el derramamiento del Espíritu Santo, trae convicción de pecado, arrepentimiento, fe en Cristo y bautismo como una señal pública de la unión con Cristo
y la entrada al pueblo visible, a la comunidad visible, a la iglesia visible. Así que la iglesia visible es la congregación. Miren, cuando hablamos de iglesia visible es que también tenemos la iglesia invisible. La iglesia invisible es todos los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que forman parte de ese pueblo de Dios. Pero ahora en la iglesia visible es la congregación, la asamblea, la reunión de los creyentes que han sido llamados por la palabra de Dios, por la proclamación de la palabra, que han sido regenerados por el Espíritu y bautizados como testimonio de su fe. Si leemos el versículo 41, que es anterior al 42, dice: así que los que creyeron, los que recibieron su palabra, fueron los que creyeron, los que recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que aquí nosotros vemos tres acciones fundacionales. Y cuando digo fundacionales, es que son previas. Dice que recibieron la palabra, creyeron en Cristo, fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. Pregunta: ¿cuántas veces eso tiene que ocurrir en la vida de un creyente? ¿Acaso nosotros deberíamos de bautizarnos una y otra vez? Así que nosotros vemos que esas acciones del versículo 41 son fundacionales, son originarias, son previas. Es decir, que a través de estas tres acciones se constituye de manera visible la comunidad de creyentes del nuevo pacto, de la iglesia neotestamentaria, del Nuevo Testamento. Así que luego de eso, Lucas ya muestra el versículo 42, que es el que vamos a ver en cuestión en esta unidad, que nos muestra no ya lo fundacional. Cuando se predica el Evangelio, cuando las personas creen, cuando confiesan a Cristo, son bautizadas y por ende añadidas al pueblo de Dios. Ya después viene como la segunda parte, en el versículo 42, que es ¿qué hacía la iglesia una vez que era añadida? ¿Qué hace la iglesia? En el versículo 42 describe qué hace la iglesia como esa santa asamblea convocada en su día santo, como una asamblea de creyentes, de redimidos. Y eso, permítame, vamos a ver ahora. Ok. Y eso es lo que nos habla el contexto de Hechos capítulo 2 versículo 42. Eso es lo que está ocurriendo cercanamente a este pasaje que vamos a desarrollar. Y no es solamente que nos habla de quiénes son la iglesia, quiénes son considerados como el pueblo de Dios, sino como la iglesia ya constituida debe reunirse ante Dios. Porque recuerden lo que significaba la palabra eclesía, una asamblea que es convocada por alguien. En ese caso, la iglesia es una santa asamblea convocada por Dios. Y hemos estudiado a lo largo de todas estas semanas que es reunida por Dios bajo su dirección, bajo sus principios. En ese caso, bajo una adoración hacia Él que Él estipula en su santa y bendita palabra. Así que aquí, en el versículo 42, 41 y todo lo que está ocurriendo, ciertamente nosotros vemos el derramamiento del Espíritu Santo como una señal profetizada de lo que ocurriría, pero también nosotros vemos a partir del versículo 42 la vida continua y ordenada de esta iglesia recién formada, recién establecida, recién mostrada y de hecho visible hacia las naciones. Así que no solamente este capítulo tiene como idea mostrarnos eventos extraordinarios, sino que también tiene el propósito de mostrarnos una estructura básica, estable y permanente del culto cristiano de los apóstoles. Es decir, según los apóstoles, según la enseñanza de los apóstoles, y según la enseñanza de los apóstoles, según la enseñanza de Cristo. Así que ahí nosotros vemos cómo se establece de manera visible, fundacional, la iglesia de Cristo, pero también ahora cómo
va a adorarle esa iglesia que se ha mostrado. Así que vamos a regresar a leer nuevamente Hechos capítulo 2, versículo 42 esta mañana, para que podamos continuar pensando en lo que esto nos muestra. ¿Alguien que lo quiera leer para todos, por favor? Sí, el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y de las oraciones. Entonces, para terminar el contexto, podemos ver de que antes la proclamación del Evangelio trae como consiguiente que los que habían sido predestinados para salvación creen en Cristo, son añadidos a la iglesia, y ahora en el versículo 42 estamos viendo lo que la iglesia hace, ya como un pueblo reunido, como una santa asamblea. Ya no solamente, claro, yo sé que algunos pueden decir, hermano, pero allí cuando ellos estaban reunidos como iglesia, posiblemente habían gentiles en medio de ellos, personas inconversas, que escuchaban también la proclamación de la palabra y todo. Sí, al igual que nosotros en nuestros días, ¿sí o no? Nos reunimos, somos convocados como una santa asamblea en el día del Señor para practicar lo que el Señor nos ha mandado, pero también en medio de nosotros hay personas que todavía no son creyentes. Y eso es parte, pero la iglesia no son todas las personas. La asamblea convocada es el pueblo obediente, que viene con reverencia y temor al Señor. Pero también Dios ha permitido que en medio de su santa asamblea, Él se dé a conocer. Él se manifieste a aquellos que Él ha elegido como sujetos de su salvación. Así que vamos a terminar por ahí esta mañana, en esta primera parte, en esta primera lección acerca del contexto de este versículo, y pretendemos en la siguiente lección poder abordar los demás temas que van acompañados a este versículo.